yo les voy a pedir que vayan conmigo al capítulo 5 del libro de los Efesios y que me acompañen a leer empezando en el versículo 28 hasta el 33. Hemos venido dándole a este pasaje ya por un par de semanas porque hemos visto unas diferentes perspectivas en el pasaje. Pero vamos a leer allá, comenzando en el 28, dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y dejará, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Damos gracias. Bendice, Señor, esta tu palabra. Danos dirección en todo lo que hacemos, que seamos fieles a la descripción de la misma y que, Señor, seamos bendecidos al culminar estos momentos de meditación por tu palabra para vivir vidas que sean agradables a ti y satisfactorias a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada comenzamos a hablar en particular de este pasaje desde la perspectiva del matrimonio. Y yo mencionaba que este pasaje posiblemente ha sido mal interpretado en la iglesia, quizás por cierta cantidad de años, casi 2000. Y la razón que yo pienso que ha sido mal interpretado en la iglesia por casi 2000 años es que este pasaje normalmente ha sido interpretado como un pasaje de una lucha de poder o de dominio, donde el pasaje comienza hablando de la sumisión de la mujer y en el otro lado continúa hablando acerca del sacrificio que el hombre debe hacer por su esposa. Y a través de los años se entiende como un pasaje en el que hay una lucha para ver quién es quien controla dentro del matrimonio. Y entonces, como lo hemos visto de esa perspectiva, las mujeres han tenido la tendencia de rebelarse en contra de la idea de sumisión, y los hombres han tenido la tendencia de rebelarse en contra de hacer sacrificios incondicionales por sus mujeres, porque lo hemos visto desde una perspectiva de poder. Pero yo pienso, como les decía la semana pasada, que aquí Pablo nos está hablando en una forma paradójica. Él no nos está hablando directamente, sino que indirectamente él está revelando unas verdades que aparentan ser contradictorias a la experiencia humana, pero que realmente son complementarias a la experiencia humana. Son contradictorias a la experiencia humana porque el decirle a la mujer que tiene que someterse a su marido suena como que la mujer debe de aceptar un rol subserviente al marido. El decirle al marido que tiene que sacrificarse incondicionalmente por la mujer suena como que tiene que aceptar un rol subserviente a las necesidades de la mujer. Y entonces, como suena de esa manera, aparentemente el apóstol Pablo estaba hablando de algo contradictorio cuando realmente estaba hablando de algo paradójico. Y perdemos el sentido del mensaje porque el apóstol Pablo, yo pienso que está utilizando el mismo pensamiento de Cristo acerca de cómo debe relacionarse el liderazgo dentro de la iglesia, el liderazgo dentro de la familia. Y en la iglesia de Jesucristo, el liderazgo está definido no por poder, sino por servicio. Dice, en el mundo exterior, los gentiles se enseñorean
de los demás. En otras palabras, ellos utilizan el poder como su medio de funcionar y de relacionarse. Pero en la iglesia, el más grande será el servidor de todos. Porque el servicio es lo que define cómo la iglesia debe de funcionar. Entonces yo pienso que el apóstol Pablo primero nos habla de la paradoja del servicio, de la sumisión, que está basada en el servicio, y después nos habla de la parábola, de la paradoja del ágape, donde le pide a los hombres que se sacrifiquen por sus mujeres incondicionalmente, y también está hablando del servicio. Miren lo que sucede. Si las mujeres, las esposas, deciden servir a sus esposos, y sus esposos deciden servir a sus esposas, los dos van a ser satisfechos con la relación del uno al otro. Porque el propósito del mensaje de Pablo no era un propósito de enviarnos en una lucha de quién va a controlar a quién por cuánto tiempo, sino que el propósito de Pablo era que nos pudiésemos mover como una unidad, como un cuerpo, para perseguir el beneficio de nuestras vidas. Miren lo que sucede. A través de los años, nosotros empezamos a experimentar o empezamos a ver cómo las parejas pelean y el por qué pelean. Yo que he aconsejado a tanta gente, me he dado cuenta que muchas parejas pelean por dos cosas en particular. Siempre que vienen, lo primero que me dicen es que no podemos comunicarnos bien. Yo digo, ok, está bien el problema. Eso es lo que decía. Eso es lo primero que me dicen. No podemos comunicarnos bien. Pero hay dos cosas que casi siempre están dentro de la discusión del problema que las parejas tienen. Una es financiera, porque aunque las parejas no se dan cuenta, la actitud que ellos o que ellas tienen en relación al dinero impacta todas las otras decisiones que hacen dentro del matrimonio. Así que una de ellas es el dinero y la otra es el control. ¿Quién está a cargo de este matrimonio? Y mientras uno quiere estar a cargo y otro quiere hacer las cosas por otro lado, las parejas van a tener grandes dificultades en tratar de relacionarse íntimamente los unos con los otros. A medida que uno comienza a hablar con las personas, sí hay otros problemas. Y sí hay heridas espirituales. Y sí hay situaciones que tenemos que resolver. Pero cuando usted comienza a irse a lo básico, lo fundamental, la actitud del dinero y la actitud de control o de poder surgen como parte o fundamental para los problemas que las parejas tienen. Por eso es que el apóstol Pablo nos quiere invitar a que nosotros no veamos la relación matrimonial como una relación de poder, una batalla o una contienda a quién está más a cargo o quién controla más, sino que la veamos desde una perspectiva de servicio, de servir. La esposa le sirve al esposo, lo hace con alegría. El esposo le sirve a la esposa, lo hace con alegría y los dos reciben lo que necesitan y lo que desean. Pero eso requiere que haya un cambio del paradigma de lo que es el matrimonio. Tenemos que cambiar el paradigma porque hemos usado el paradigma del mundo, hemos usado la perspectiva del mundo, la hemos importado a la iglesia y hemos interpretado el pasaje desde la perspectiva del mundo. La esposa dice, yo no quiero que mi esposo me trate como que soy inferior. Y el esposo dice, yo no quiero que mi esposa me trate como que yo le pertenezco a ella. Y entonces ahora, cuando tomamos esa actitud, ni yo le sirvo a ella, ni ella me sirve a mí. Porque cada cual está hablando para su propio lado. Y no estamos sirviendo los unos a los otros. Mira lo que sucede. Al Señor Jesús le hicieron una pregunta. En el capítulo 19 de Mateo le hacen una pregunta. ¿Por qué o puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? Y el Señor le dijo, no, en el principio no fue así. En el principio Dios creó varón y hembra. En otras palabras, se supone que el hombre y la mujer estén casados, vivan juntos, sean una sola carne. Y entonces los fariseos le dicen, entonces, ¿por qué Moisés dio permiso para que hubiese divorcio? Y el Señor le contesta con estas palabras, por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón es que las personas se divorcian. Entonces podemos decir o podemos preguntar,
¿Qué quiere decir eso de la dureza del corazón? ¿Cómo se endurece el corazón en una persona? ¿Qué tiene que ocurrir para que una persona comience a endurecerse y no tenga un corazón blandito o suave en la relación con su pareja? ¿Qué debe de ocurrir? Yo les quiero decir algo que es bien importante. Cuando nosotros hablamos de un corazón endurecido, estamos también hablando de un corazón soberbio, de una persona que dice: yo no voy a rendirme a la luz de tus necesidades. Hay una soberbia. Por eso es que yo digo que es imposible que un corazón endurecido pueda servir a otros con humildad. La esposa o el esposo que tiene el corazón endurecido no le va a poder servir a su pareja con humildad. Y entonces el paradigma del servicio se rompe y se convierte en el paradigma del poder, que es lo que la Biblia precisamente quiere que nosotros cambiemos. Que no tengamos el paradigma del poder. Así que cuando nosotros tenemos un corazón endurecido, es bien fácil buscar el poder para alcanzar supremacía. Yo no me voy a dejar dominar de ti. Yo no voy a permitir que tú te sobrepongas sobre mí. Yo no voy a permitir que tú me dictes a mí cómo yo debo de funcionar, cómo yo debo de sentirme y cómo debo de estar en esta relación. Y entonces esa soberbia, ese orgullo impide que tengamos una relación íntima, porque en lugar de trabajar juntos para la felicidad de los dos, estamos en una batalla campal a ver quién gana. No estamos tratando de unirnos en una relación matrimonial saludable. Yo en una ocasión aconsejé a una pareja de jóvenes que de la única forma que se comunicaban era peleando, gritándose, insultándose. Y se estaban cansando después de 3 o 4 años de matrimonio y querían una solución. Queremos algo un poquito diferente. Y cuando llegaron a la oficina, yo trato de entablar conversaciones con ellos, difícil, pero cada vez que se dirigían el uno al otro era gritando y peleando. 2 muchachos en el ejército. Ella estaba en el ejército y ella no. Bueno, la cosa es que yo finalmente se me ocurrió una idea. Yo dije: vamos a hacer una cosa. ¿Ustedes tienen algún equipo favorito de béisbol o de básquetbol o lo que sea? Y el muchacho dice que él era fanático de los Yankees de New York. Y yo dije: ok, fantástico. Yo quiero que ustedes vayan esta semana y cada uno de ustedes se compre un uniforme de los Yankees de Nueva York y me lo traigan a la oficina. Y puede coger el número que quiera. Pueden comprar el uniforme. En la chaqueta, New York Yankees, y un número a la parte de atrás. Y llegaron el día de la sesión la próxima semana y yo me siento con ellos y les digo: ahora pónganse en el uniforme. Y se pusieron el uniforme y comenzamos a hablar, y por primera vez en 4 años de matrimonio pudieron hablarse como amigos. Porque cambiaron la paradigma, su percepción cambió. En lugar de ser 2 combatientes en un ring, se convirtieron ahora en 2 miembros del mismo equipo por el uniforme que estaban usando. Y yo le dije, después que terminamos la sesión, que hablamos sin un buen progreso, le dije que me dejaran los jerseys, las camisetas conmigo. Y se fueron para la casa. Y cuando vinieron la próxima semana me dice: lo peor que pudimos haber hecho fue dejar las camisetas en la oficina. Porque estuvieron peleando toda la semana. Y regresaron y se las pusimos de nuevo y comenzamos a cambiar su paradigma, porque quería que vieran lo que estaba pasando entre ellos. Estaban en una contienda, en una batalla campal, no estaban realmente trabajando para los dos beneficiarse en el matrimonio. Así que si estamos en una campaña de guerra, si estamos en una batalla de guerra, no somos socios en el matrimonio, sino que somos competidores. Y si somos competidores, entonces va a ser bien difícil que yo pueda confiar en la otra persona. No puedo confiar en otra persona porque si yo estoy compitiendo contigo, yo tengo que ganar. Y si estás compitiendo conmigo, tú tienes que ganar. Y entonces ahora nuestras motivaciones no son guiadas por la gracia de Dios, ni son guiadas por el amor de Cristo, sino que ahora nuestras motivaciones son guiadas por orgullo, por ambición personal y resentimiento. Porque cada vez que pierdo una batalla o un argumento o una conversación, mi resentimiento se levanta. Y déjeme decir un secreto: el resentimiento es el veneno que mata la intimidad en el matrimonio. El resentimiento es el veneno que mata la intimidad en el matrimonio. ¿Qué sucede con las parejas que comienzan a separarse y comienzan a divorciarse? Y entonces ahora tenemos hijos sin padres en las casas
y madres dependientes del gobierno para poder subsistir. Desde los años 60, las mujeres han sido indoctrinadas a que ellas pueden subsistir, sobrevivir sin los hombres y que los esposos o los hombres son sus enemigos. Esa mentira se ha arraigado en nuestra sociedad y parte de esa mentira se ha introducido dentro de la iglesia. Y como las mujeres han creído la mentira, el Estado, en los Estados Unidos, dice, el censo de los Estados Unidos del 2016 creo que fue, dice que el 80% de los divorcios son originados por las mujeres. El 80% de los divorcios son originados por las mujeres. Eso no quiere decir que no haya hombres que busquen divorcio y eso no quiere decir que no haya hombres buenos ni malos, ni mujeres buenas ni malas. Estamos hablando aquí de estadísticas en generales. El 80%. ¿Por qué? Porque las mujeres han sido indoctrinadas no en el paradigma o en la paradoja del servicio, sino en la paradoja del poder. Podemos subsistir sin los hombres. Y sin embargo, la misma persona, la misma mujer o la misma líder que dice esas palabras, podemos subsistir sin los hombres, no se dan cuenta que ellas están vivas porque tuvieron un padre. Lo mismo los hombres, no podemos vivir sin las mujeres, porque tenemos que darnos cuenta que todos nosotros tuvimos una madre. Y cuando perdemos de vista de dónde surgimos, vamos a perder de vista aún la relación con Dios. Mira lo que sucede. Las estadísticas en los Estados Unidos dicen que la pobreza en los Estados Unidos está más o menos al 11.8% de la población. 11.8% de la población. Que es una cosa increíble. O sea, en términos de ser bajo, extremadamente bajo en todo el mundo. Pero cuando nosotros comenzamos a analizar la pobreza en los hogares de madres solteras, ellas representan el 30.3% de la pobreza de los Estados Unidos. Y solamente representan el 17% de la población. Ahora hagan esto. Si nosotros removemos el cálculo del resto de la población y solamente dejamos las mujeres pobres con las personas pobres, encontramos que el porcentaje de pobreza en las madres solteras o divorciadas es 83%. Está casi idéntico a la cantidad de mujeres que buscan divorciarse, que es un 80%. Porque no podemos subsistir el uno sin el otro. Y nuestro paradigma relacional tiene que cambiar. Porque el paradigma de la Biblia no es un paradigma de una lucha de poder, sino que es un paradigma de servicio. Si lo aprendemos, vamos a ser felices y vamos a hacer feliz a nuestra pareja. Si no lo aprendemos, vamos a pelear hasta que nos divorciemos. Pero si lo aprendemos, vamos a ser felices, el uno y el otro. Y podemos entonces darle una mejor vida a nuestros hijos. Mira lo que sucede aquí. Déjame decir un secretito porque esto es parte de este asunto de lo que el Señor dice del corazón endurecido. Las mujeres y los hombres, o los esposos y las esposas, endurecen sus corazones cuando ellos creen que su pareja no está dispuesto o dispuesta a servirle incondicionalmente. En el momento que la esposa cree que el esposo no está dispuesto a servirle, o que el esposo cree que la esposa no está dispuesta a servirle, el resentimiento comienza a levantarse y el endurecimiento del corazón comienza a desarrollarse. Porque no hay confianza de ninguna clase. En casa, Iris tiene acceso a la cuenta de cheques. Y ella puede escribir cualquier cheque que ella quiera. Pero yo nunca tengo ninguna duda de que ella va a escribir ningún cheque que no podamos cubrir o que no lo hayamos compartido anteriormente. Porque yo confío totalmente en que ella va a hacer lo correcto con la cuenta de cheques. Entonces, esa confianza ciega es lo que permite que el resentimiento no se levante en el matrimonio. No se levante en el matrimonio. Yo conocí una vez fuimos a California para un entrenamiento, se llevó el batallón completo. Cuando estamos en California, estábamos asignados a Fort Hood, Texas. Cuando estamos en California recibimos una llamada de
una de las personas que estaba a la parte de atrás encargado, que dice, aquí tenemos una esposa con 2 nenes que ni tiene comida ni tiene dinero para conseguir la comida. Y no estamos en California. Vamos a buscar al esposo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cuando íbamos para ese training, ese entrenamiento, como era por 30 días, el esposo que no confía en su esposa, muchachos jóvenes, 22, 23 años quizás, no confía en su esposa, él cierra las cuentas de banco, la tarjeta de débito, y se lleva la cuenta de cheques con él. Él cerró todo antes de irse y abrió una cuenta nueva solamente con su nombre y se llevó todos los cheques con él. Y deja a su esposa con 2 hijos sin nada en Fort Hood, Texas. Ahí no hay confianza. ¿Cómo se va a sentir esa esposa cuando él regrese a la casa? ¿Cómo se siente él con ese proceso? Estamos viviendo en una situación donde no estamos sirviéndonos unos a los otros, estamos peleando los unos con los otros, luchando por poder. Bueno, la cosa fue que tuvimos que agarrar al muchacho y tuvimos que llevarlo al banco y tuvimos que decirle que sacara dinero y que se lo enviara a la esposa, y el problema del matrimonio se va a arreglar después si se arregla. Pero en el instante tenemos que darle comida a esa señora, a esa muchacha. ¿Cómo hacen las cosas? ¿Cómo la gente pelea? Pelean porque no tenemos la confianza y no podemos el servirnos los unos a los otros. Esas son las dos la paradoja primera es la paradoja de la sumisión para la mujer, la paradoja del sacrificio para el hombre basada en el servicio. ¿Y cuál es la tercera paradoja? La encontramos ahí en el versículo 28 al 30, lo leímos hoy. En el 28 al 30 encontramos la paradoja número 3 que va a empezar a clarificar cómo es que este matrimonio debe de funcionar. Lo leemos así. Paradoja número 3. Dice el texto de esta manera. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismo. El que ama, oigan la paradoja, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Aquí tiene que haber un cambio de cómo nosotros vemos la vida, sino que la sustenta y la cuida como Cristo también a la iglesia. Mire lo que sucede con esto. No solamente está hablando a los hombres, sino a las mujeres. Dice, el hombre no puede maltratar a la mujer, no puede engañar a la mujer, no puede insultar a la mujer, porque la persona que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pablo lo que estaba diciendo en palabras modernas es lo siguiente: ninguna persona que ame su propia mano agarra un martillo y se da sobre la mano. Nadie en su sano juicio agarra un martillo y se da por la cabeza con el martillo. Nadie en su sano juicio se corta los dedos. Me los voy a cortar sencillamente porque no los quiero tener ahí. Y Pablo está diciendo que el hombre que maltrata a su mujer, o sea, que no la ama, que no tiene un ágape sacrificial por ella, está aborreciendo a su propio cuerpo. Y nosotros podemos decir, pero es que no es el mismo cuerpo. Bueno, este es el asunto. Por eso es que el paradigma tiene que cambiar. Primero es un paradigma de servicio y después un paradigma de una unidad donde nosotros no podemos odiarnos el uno al otro, sino que tenemos que acercarnos el uno al otro. Y cuando Pablo aquí utiliza un pasaje que aparentemente ha dirigido a los hombres, es lo mismo para las mujeres, porque dice que se unirán y se volverán una sola carne. Por lo tanto, ni el hombre puede aborrecer su cuerpo, ni la mujer puede aborrecer su cuerpo. Y aquí hablando del cuerpo que vamos o no vamos a aborrecer, es el cuerpo de nuestra pareja, que no se puede aborrecer. No podemos maltratarlo, no podemos insultarlo, no podemos abandonarlo, sino que tenemos que cuidarlo como Cristo cuida a la iglesia. ¿Estamos hablando en español o estoy en chino? Estamos en español, ¿verdad? Pues es muy importante que estos pasajes nosotros los leemos, y yo he predicado aquí qué sé yo cuántas veces. Y sin embargo, cuando empecé a escuchar este proceso, empiezo a darme cuenta, aquí hay algo que nosotros hemos malinterpretado a través de los años y no hemos visto qué es lo que Pablo nos está diciendo. Y por alguna razón el Señor me da la oportunidad de volver a ver esto y decir, el Señor quiere que nosotros veamos a nuestras esposas y que las esposas vean a sus esposos como parte integral de sus propios cuerpos,
que nuestra actitud hacia la esposa y la actitud hacia el esposo cambie para que las veamos no como competidores o competidoras, sino como parte de nuestro propio cuerpo. Imagínense la revolución que este paradigma espiritual puede traer a su matrimonio. Pero esto no es un paradigma que el mundo lo va a entender. Esto no es un paradigma para la calle, esto es un paradigma para la iglesia. Y nosotros en la iglesia tenemos que entenderlo, no importa lo que la liberación femenina diga. Porque la liberación femenina está hablando de algo que no tiene nada que ver con el evangelio. Están hablando de poder y de lucha y nosotros estamos hablando de servicio. Son dos cosas diferentes. El mundo habla de cómo sacar ventaja de las situaciones, pero en la iglesia estamos hablando de ágape, un amor sacrificial que va más allá de la superficie. Y cada uno de nosotros debe empezar a decir, ok, ¿qué tengo yo que hacer para empezar a cambiar este paradigma y empezar a enseñarle a nuestra juventud, cambiar ese paradigma? Porque si nos dejamos llevar por el mundo, vamos a terminar como el mundo. No vamos a terminar como el evangelio. Hay una cosa que es bien interesante que ocurre en la historia aquí en Estados Unidos. Quizá en otros países es más o menos igual. Pero una de las cosas que ocurre aquí en Estados Unidos que es bien importante es que, aunque dicen que los divorcios en Estados Unidos son casi el 55% de la población, la realidad es que hermanos cristianos, personas cristianas que asisten a la iglesia con regularidad, el porcentaje de divorcio es menos de un 8%. El resto del mundo se está divorciando un 70, un 80%. Nosotros en la iglesia en menos de un 8%. Quiere decir que la iglesia vive una vida más satisfecha, vive una vida más de alegría que el mundo. A pesar de que el mundo se proyecta como que está viviendo una mejor vida que nosotros, realmente, porque son egoístas y egocentristas, esas actitudes no les permiten salvar sus propios matrimonios. Y nosotros en la iglesia podemos funcionar un poquito diferente. Porque podemos aprender a servirnos los unos a los otros. Aquí en la iglesia nosotros aprendemos a sobreponernos a nuestros prejuicios. Y cuando aprendemos a sobreponernos a estos prejuicios de poder y de dinero y de egoísmo y de orgullo, vamos a vivir vidas más largas y más felices. Y cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión. Usted la puede vivir como usted quiera, pero al fin de día, si me pregunta a mí, yo le puedo decir, hasta que no cambiemos la paradoja de poder a servicio, vamos a tener problemas. Tenemos que cambiar de poder a servicio. Tenemos que poner el paradigma de poder a servicio. Porque tenemos que empezar a vivir de acuerdo a los preceptos de Dios para el liderazgo en la iglesia y en la casa, y no de acuerdo a los preceptos del mundo. Y una última paradoja que Pablo nos da. Dejamos con esta parte aquí. Última paradoja. Y es la paradoja del ser uno, del llegar a ser uno. Mire cómo Pablo lo dice. Dice, por esto, por todo lo que acaba de decir. Sumisión de la mujer, sacrificio del hombre, el aprenderse a no odiar su propio cuerpo, dice el apóstol Pablo, por estas tres razones, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Obviamente, si el hombre se une a la mujer se está uniendo al hombre, ¿verdad? O sea, que las dos cosas no pueden ir separadas. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí viene la paradoja de la unidad. Como dos personas que vienen de dos hogares diferentes, que vienen de dos culturas diferentes, que vienen de dos perspectivas diferentes, que vienen de dos experiencias de vida diferentes, se casan y se convierten en una carne. ¿Cómo se convierten en una carne? Y el convertirse en una carne no es convertirse en una carne en algo físico, sino es convertirse en una carne en algo espiritual. O sea, hay un cambio en cómo nosotros nos vemos de tal manera que cuando yo veo a mi esposa o mi esposa me ve a mí, ella no ve a alguien que es extraño o a alguien que está afuera, que no me conoce, sino que somos una carne. Vivimos juntos, estamos juntos, somos parte de una misma carne. Dice el apóstol Pablo, esto es un misterio grande. Es un misterio grande. Dice, yo lo digo de la iglesia y de Cristo. Pero acuérdense que aunque él lo dice de la iglesia y de Cristo, nos lo está imponiendo a nosotros. Debemos de vernos como una sola carne. Como una sola carne. Debemos de vernos como que tenemos el mismo propósito, la misma dirección, el mismo futuro, el mismo destino.
que debemos tener los mismos deseos, debemos de tener las mismas guías para poder funcionar en el matrimonio. Y cuando empezamos a tener las mismas guías, los mismos propósitos y las mismas direcciones, empezamos a ver que vivimos más consistentemente, tenemos un modelo de vida similar al de Cristo con la iglesia y comenzamos a vivir una vida que es más agradable a Dios y satisfactoria a nosotros. Y los padres tienen que tomar decisiones, las esposas, los esposos tienen que tomar decisiones. No podemos seguir viviendo en desobediencia al llamado de Dios. Tenemos que de alguna forma decir, yo quiero someterme al llamado de Dios en la vida personal mía para que podamos vivir una vida de servicio y no una vida de rebelión, de egoísmo y de ambición personal, sino una vida de servicio. En casa nosotros tenemos una regla, termino con esta pequeña historia, para los muchachos, una pequeña regla. Nunca, 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 Iris y yo íbamos a estar en desacuerdo delante de ellos el cómo lo vamos a disciplinar. Si yo tenía una opinión y ella tenía una opinión diferente, no importaba. Los muchachos iban a saber esto. El que cometió la falta en la casa iba a saber que no era él y yo contra Iris, o él y Iris contra mí. Él iba a saber lo siguiente: Iris y yo nos metemos al cuarto, hablamos, decimos lo que vamos a decir y salimos para afuera y éramos nosotros todos en contra de él. Éramos nosotros todos en contra del muchacho o de la muchacha, sea Verónica o los muchachos. Y cuando el muchacho ve que somos los dos grandes de la casa en contra de él, el asunto se alivia un poco. Porque sabe que somos más grandes. Y sabe que tenemos más poder. Y sabe que tenemos más autoridad. Y nunca nos vieron en una situación donde era el muchacho y yo contra la mamá, el muchacho y la mamá contra el papá. Porque el muchacho no tiene la autoridad, ni el poder, ni el derecho a tener esa división entre nosotros, porque la Biblia no nos dice que yo soy una sola carne con mis hijos, dice que soy una sola carne con mi esposa. Y no dice que la esposa es una sola carne con los hijos, sino que la esposa es una sola carne con el esposo. Y yo oigo tantas relaciones y tantas conversaciones de madres y de padres que dicen, mis hijos son una prioridad. Y la prioridad debe de ser su esposo y su esposa. Y la bendición que procede de la prioridad esposo-esposa va a alcanzar a los hijos. No al revés. Amén. Amén. Terminamos en oración en lo que nos preparamos para cantar. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por esta bendición. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias porque tú nos bendices. Te damos gracias porque andamos, Señor, en una comunión contigo. Y pedimos, Señor, que tú nos des tranquilidad y que podamos, Señor, entender este proceso y comenzar a cambiar este paradigma espiritual en nosotros y que comencemos a ver, Señor, tu acción. Pero tenemos que los dos ponernos de acuerdo. Vamos a servir uno al otro para gloria tuya, para vivir vidas agradables a ti y satisfactorias a nosotros. Gloria a Dios. Amén.